Buenos días a todos, mi nombre es Ana María Covarrubias Arredondo y junto con mi compañera Arit González Cortés vamos a hablarles sobre hormonas corticosuprarrenales. Nosotras venimos de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Unidad Valle de las Palmas del campus Tijuana. Somos de la carrera de medicina y esto es para nuestra clase de fisiología taller impartido por la doctora Lidia Magdalena Castañeda González. Primero que nada, pues nosotros sabemos que contamos con dos glándulas suprarrenales. Estas van a estar en los polos superiores de los riñones y van a pesar aproximadamente 4 gramos cada una. Estas se van a componer de dos porciones diferentes, las cuales van a ser la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. En la médula se va a relacionar con el sistema nervioso simpático. Aquí se va a secretar lo que es la adrenalina y la noradrenalina en respuesta a una estimulación simpática. Del otro lado, en la corteza, aquí se van a secretar corticosteroides. Todas estas hormonas, estos corticosteroides, van a estar sintetizados a partir del esteroide del colesterol. Nosotros vamos a hablar más específicamente de los mineralocorticoides, glucocorticoides y de los andrógenos. Los mineralocorticoides, en cuanto a su composición química, van a tener un oxígeno de doble enlace en C18. Los glucocorticoides van a tener un grupo cetona en el carbono 3 y grupos hidroxilos en las posiciones C11 y C21. Y por último, los andrógenos van a tener un oxígeno de doble enlace en C17 y estos no van a tener a la cadena lateral C20-21 que tienen los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Acá del lado derecho, pues podemos ver algunos ejemplos de estos. Los mineralocorticoides se van a llamar así porque estos van a afectar a los minerales que tenemos en el compartimiento extracelular, pero más específicamente a lo que es el sodio y a lo que es el potasio. Algunos ejemplos de estos van a ser la aldosterona, la desoxicorticoesterona, el cortisol, cortisona y corticoesterona. Por otro lado, los glucocorticoides se van a denominar así porque estos van a poseer efectos de aumento de la glicina y van a influir en el metabolismo de proteínas y de lípidos. Algunos ejemplos de estos son el metilprednisolona, la dexametasona, prednisona, cortisol, corticoesterona y cortisona. Como podemos ver, hay algunos que se repiten en ambos grupos. Esto es porque pertenecen a ambos, simplemente que van a tener una afinidad más fuerte con cierto grupo. Buenas tardes, mi nombre es González Cortés Arid y les voy a hablar sobre lo que es síntesis y secreción de hormonas corticos-suprarrenales. Bueno, como ya les había comentado mi compañera anteriormente, la glándula suprarrenal se va a dividir en lo que es corteza y médula. En estos momentos vamos a enfocar principalmente en lo que es corteza y yo les voy a hablar sobre que esta a su vez se va a dividir en tres capas. La primera capa, denominada zona glomerular, esta va a corresponder el 15% de la corteza suprarrenal. Va a ser una capa delgada que, como podemos aquí ver en la imagen, que es como un color ocre. Esta capa denominada zona glomerular va a ser una capa delgada, una capa celular delgada que va a encargarse de secretar cantidades importantes de aldosterona. Esto a su vez se va a deber porque en esta capa celular se va a encontrar una enzima denominada aldosterona sintetasa que pues va a ser un contribuyente importante en la síntesis de lo que es la aldosterona. Y pues la regulación de la secreción de esta hormona va a ser regulada por la concentración de angiotensina 2 y el potasio en el líquido extracelular. Posteriormente tenemos la segunda capa, que va a ser la zona fascicular, que se va a encontrar en un tono rosa un poco más fuerte. Esta zona fascicular pues va a ser la capa más ancha y media de lo que es la corteza y pues va a corresponder el 75% de lo que es la corteza suprarrenal. Esta se va a encargar de secretar lo que es cortisol, corticoesterona, pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. Y pues la secreción de estas hormonas va a ser regulada por el eje hipotalámico hipofisiario, por la corticotropina o ACTH.
Y posteriormente tendremos la última capa, la tercera, que se va a denominar zona reticular. La zona reticular pues va a secretar grandes cantidades de andrógenos suprarrenales como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Esta pues zona pues va a ser la zona más profunda de lo que es la corteza y esta pues posteriormente pues se va a encontrar lo que es la médula. Esta va a ser la secreción de las hormonas de esta zona va a ser regulada por la ACTH y también van a o intervenir otros efectos que serían como la hormona corticotrópica estimuladora de andrógenos. Ok, las hormonas corticosuprarrenales son esteroides derivados del colesterol. Todas las hormonas, incluidas la de la corteza suprarrenal, van a sintetizarse a partir de lo que es el colesterol. Y pues también las células de la corteza pueden sintetizar el colesterol a partir de lo que es el acetato, en una cantidad muy pequeña. Y aproximadamente el 80% del colesterol empleado proviene de la lipoproteína LDL o lipoproteína de baja densidad. Esta lipoproteína va a transportar altas concentraciones de colesterol y pues aquí podemos mostrar en la imagen que una partícula de LDL o la lipoproteína de baja densidad se va a unir a su receptor específico. Estas, a su vez, por medio de intervención de lo que es la catrina, van a formar una fosita recubierta o también denominadas depresiones revestidas. Estas van a entrar a lo que es a la célula por medio de endocitosis para formar posteriormente lo que son vesículas recubiertas y estas vesículas recubiertas se van a hundir a lo que son endosomas y lisosomas. Estas se van a encargar de lo que es la degradación de la lipoproteína de baja densidad para posteriormente liberar lo que es el colesterol y posteriormente pues se vaya a intervenir a lo que es la síntesis de los esteroides corticosuprarrenales. Bueno, vía de síntesis de esteroides suprarrenales. En esta tabla podemos mostrar las síntesis de productos suprarrenales más importantes. Cabe resaltar que las hormonas corticosuprarrenales más importantes son aldosterona, cortisol y andrógenos. Estas vías, principalmente la localización, ya dependiendo de la hormona, se va a producir en lo que es las mitocondrias o retículo endoplasmático. Como ya les había comentado, van a derivar de lo que es el colesterol. El colesterol, pues, atravesar cuando entra a la célula por medio de la colesterol desmolasa, va a formar lo que es la pregnolona. A partir de este paso o este proceso, va a iniciar o va a dar inicio a lo que es la síntesis de hormonas esteroideas o productos esteroideos. Podemos aquí, haciendo referencia muy general de lo que es por medio de estas productos y de los sistemas enzimáticos vamos a poder contribuir o producir lo que son los esteroides o hormonas corticosuprarrenales, como en lo que es la pregnenolona haciendo paso o a la activación o proceso de lo que es la 3-beta desoxyesteroide deshidrogenasa, pues va a producir lo que es la progesterona. A su vez, esta con acción de la 21 beta de desoxilasa va a producir lo que es la 11 desoxicorticoesterona para que posteriormente la 1T beta hidroxilasa va a producir lo que es la corticoesterona y así posteriormente gracias a los sistemas o pues sí los sistemas enzimáticos que van a dar van a producir una acción en estos van a producir lo que son las hormonas las hormonas corticosuprarrenales. Y pues también podemos resaltar que pues un cambio o alguna alteración en estos sistemas enzimáticos pueden dar una alteración ya sea en el producto, o sea, el producto final del sistema o de la vía, y también pueden alterar lo que es el porcentaje de producción. Mineralocorticoides. Ok, vamos a listar los principales mineralocorticoides en lo que podemos encontrar principalmente lo que es la aldosterona, que va a ser el principal mineralocorticoide más potente y supone casi el 90% de toda la actividad mineralocorticoide. Posteriormente tenemos la desoxicorticoesterona, que va a presentar una treintava parte de la potencia de la aldosterona, pero se va a secretar en cantidades muy mínimas. La corticoesterona va a ser un mineralocorticoide de ligera actividad
Y posteriormente tenemos la 9-A-fluorocortisol, que va a ser un mineralocorticoide sintético y va a ser un poco más potente que la aldosterona. El cortisol va a tener una actividad mineralocorticoide mínima, por lo que se va a secretar en grandes cantidades. Y la cortisona va a tener una actividad mineralocorticoide mínima también. Glucocorticoides. Ok, aquí tenemos enlistados los principales glucocorticoides, principalmente o el más potente va a ser el cortisol. Este va a ser un glucocorticoide muy potente, es el responsable de casi el 95% de toda la actividad glucocorticoide. Posteriormente tenemos la corticosterona que va a proporcionar el 4% de la actividad glucocorticoide total, pero es mucho menos potente que el cortisol. La cortisona va a ser casi tan potente como el cortisol. La prednisona va a ser un glucocorticoide sintético y va a ser 4 veces más potente que lo que es el cortisol. La metilprednisona como la dexametasona van a ser glucocorticoides sintéticos también. Y pues estos van a tener una actividad glucocorticoide un poco más potente o mucho más potente que lo que es el cortisol, pero estos ya van a derivar de algo sintético. Ok, las hormonas corticosuprarrenales se van a unir a proteínas del plasma. El cortisol plasmático va aproximadamente el 95% de él. Se van a unir a proteínas del plasma, sobre todo a una globulina denominada globulina fijadora de cortisol o transcortina, y en menor grado se van a unir a lo que es la albúmina. Esta unión se reduce a una velocidad de eliminación de cortisol de 60 a 90 minutos. La aldosterona, solo el 60% de ella se unirá a proteínas del plasma y por lo tanto su semivida va a ser de unos 20 minutos, que va a ser denominada una semivida muy corta. Ok, las hormonas de corticos suprarrenales se van a metabolizar en el hígado. Ok, los esteroides corticos suprarrenales se van a degradar, sobre todo en lo que es el hígado. Estas se conjugan con el ácido glucurínico y se van a convertir en sustancias inactivas. Posteriormente, estas sustancias inactivas, el 25% de los conjugados se van a eliminar por lo que es la bilis y luego por las heces. Las demás conjugados que van a quedar restantes van a ingresar por la circulación y estas se van a filtrar hacia lo que son los riñones y se van a secretar por lo que es la orina. Bueno, yo les voy a hablar sobre las funciones de los mineralocorticoides, más en específico de la aldosterona. La deficiencia de aldosterona va a provocar pérdidas renales intensas de cloruro de sodio, hiperpotasemia y puede llevar incluso a la muerte. Esto es porque cuando no hay mineralocorticoides en nuestro organismo, la concentración de potasio del líquido extracelular va a subir, pero el sodio y el fluoruro van a desaparecer de nuestro organismo en ese momento, lo que va a hacer que el volumen total del líquido extracelular y el volumen de la sangre se reduzcan, por lo cual también el gasto cardíaco va a descender y la persona puede llegar a entrar en un estado de shock, lo que puede pues llevarla a la muerte. De igual manera, la pérdida completa de la secreción de estas hormonas puede causar la muerte de la persona en un tiempo de 3 días a 2 semanas, a menos de que la persona reciba un tratamiento intensivo salino o que reciba una inyección de estos mineralocorticoides. Por eso se dice que los mineralocorticoides constituyen la fracción salvavidas de todas estas hormonas. Pero de igual manera, los glucocorticoides también van a ser necesarios para hacer frente a periodos de estrés, tanto físico como estrés mental. Por otro lado, el exceso de la aldosterona va a provocar un aumento del volumen de líquido extracelular y va a aumentar la presión arterial, ya que cuando se reabsorbe el sodio en el líquido por los túbulos, al mismo tiempo se va a producir una absorción osmótica de cantidades casi equivalentes de agua. Al mismo tiempo, los incrementos de sodio en el líquido extracelular van a estimular la sed y pues van a hacer que querramos tomar agua. Cuando hay un incremento de líquido extracelular por esta hormona que llegue a durar
más de 1 o 2 días se va a inducir, como dije, un aumento en la presión arterial y este aumento va a elevar la excreción renal tanto de sal como de agua. Y esto va a ser lo que conocemos como natriuresis por presión y diuresis por presión respectivamente. Esta elevación de la presión arterial va a nivelar las pérdidas renales tanto de sal y de agua a pesar del exceso de, de esta hormona, de la aldosterona. Cuando se vuelve a los valores que están dentro del rango normal por alguno de los procesos que mencioné ahorita, como la natriuresis o la diuresis, se le va a llamar escape de aldosterona. Luego también se menciona que un exceso puede provocar la hipopotasemia. Esto es porque así como provoca que el potasio salga por la orina, va a hacer que también se vaya a la mayoría de las células del organismo, lo cual va a hacer que haya un descenso en la concentración de potasio, lo cual también de hecho puede llevar a que haya una debilidad muscular. Por último, menciona la alcalosis leve. Esto es porque el exceso de aldosterona va a provocar también una secreción de iones de hidrógeno que van a ser intercambiados por sodio por parte de las células intercaladas de los tubos colectores corticales, lo cual va a provocar que haya una disminución de iones de hidrógeno en el líquido extracelular. Luego vamos a tener los efectos renales y circulatorios. El incremento de la concentración de esta hormona, de la aldosterona en el plasma, puede reducir de forma pasajera la pérdida urinaria de sodio, pero al mismo tiempo las pérdidas de potasio por la orina se van a multiplicar. De esta forma, como el resultado total del exceso de esta hormona de aldosterona va a consistir en un aumento de la cantidad total del sodio en el líquido extracelular y un descenso del potasio. Por lo contrario, cuando hay una ausencia total de esta hormona, puede ocasionar una pérdida urinaria de 10 a 20 gramos de sodio al día, lo que va a equivaler de 1/10 a 1/5 parte de todo el sodio que tenemos en el organismo. Luego va a estar el transporte de sodio y potasio. Este transporte se va a dar en las glándulas sudoríparas, glándulas salivales y en las células epiteliales intestinales, ya que cuando la aldosterona va a ejercer casi los mismos efectos sobre estas glándulas que los efectos que ejerce sobre los túbulos renales. Entonces estas glándulas van a producir una secreción primaria que va a contener grandes cantidades de cloruro sódico, mientras que los iones de potasio y bicarbonato se van a excretar. Entonces esta hormona va a aumentar la reabsorción de cloruro sódico y la secreción del potasio por los conductos excretores. El efecto que todo esto va a provocar sobre las glándulas sudoríparas va a hacer que se pueda conservar la sal en el organismo aunque se esté en un clima cálido. Y el efecto que va a tener sobre las glándulas salivales va a hacer que se conserve la sal incluso cuando haya como pérdida excesiva de saliva. Por otro lado, la aldosterona también va a ayudar a la absorción intestinal, lo cual va a hacer que no se pierda sodio por medio de las heces. Por eso cuando no hay aldosterona en el organismo, pues el sodio no se va a absorber de una manera correcta o de una manera aceptable, por lo cual ni el cloruro ni el agua se van a absorber y va a provocar diarrea. Luego tenemos el mecanismo celular de la acción de la aldosterona. Esto es la secuencia de acontecimientos que va a culminar con el aumento de la reabsorción del sodio. Para empezar, la hormona aldosterona se va a difundir de inmediato en el interior de las células del epitelio tubular debido a la liposubilidad que hay en las membranas celulares. Después se va a unir a la proteína receptora de mineralocorticoide, que va a ser la MR, ya que esta proteína va a poseer una configuración estereomolecular, por lo cual solo la aldosterona o compuestos que sean muy parecidos a esta se le van a poder unir. Luego, el complejo aldosterona receptor o algún producto de este se va a ir al interior del núcleo, donde va a sufrir alteraciones para inducir la síntesis ya sea de uno o de más tipos de ARN mensajero que van a estar relacionados con el transporte
del sodio y del potasio. Después, este mismo ARN mensajero se va a ir al citoplasma y junto con los ribosomas van a formar proteínas. Estas proteínas van a ser una o más enzimas y proteínas transportadoras de membrana, las cuales, pues como su nombre lo dice, van a ayudar al transporte de iones a través de la membrana. Una de las enzimas que va a haber como en mayor cantidad aquí va a ser la trifosfatasa de adenosina de sodio potasio, que esta pues va a ser el elemento principal de la bomba de intercambio de sodio y potasio en la membrana vasolateral de las células tubulares renales. Luego tenemos la regulación de la secreción de aldosterona. Aquí va a haber 4 factores para la regulación de esta hormona. El primero va a ser que el incremento de la concentración de iones de potasio en el líquido extracelular aumenta la secreción de la aldosterona. El segundo es que el aumento de la concentración de la angiotensina 2 en el líquido extracelular también va a incrementar la secreción de esta. El tercero es que el incremento de la concentración de iones del sodio en el líquido extracelular apenas iba a reducir el incremento o, bueno, la secreción de aldosterona. Y el cuarto es que se necesita de ACTH para que pueda haber una producción o una secreción de aldosterona. Pero sin embargo, va a haber otro factor que yo creo que es el más importante, el cual es el sistema de renina-angiotensina. De manera rápida, este es una serie de interacciones hormonales que van a regular el paso de la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. Primero, la renina se va a secretar por el aparato glomerular de las nefronas en condiciones de hipotensión. O sea, esto se va a llevar cuando hay hipotensión. Y va a activar el angiotensinógeno hepático, que esto va a producir la angiotensina 1. Luego, a medida que la angiotensina 1 va a pasar por los capilares de los pulmones, una enzima convertidora de angiotensina, que va a ser la ECA, por sus siglas, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene efectos que causan el aumento de la presión arterial, ya que es un potente vasoconstrictor. Y también estimula el centro hipotalámico y la secreción de aldosterona. Entonces, por último, el estímulo de esta angiotensina 2 sobre la corteza suprarrenal, como mencioné hace un momento, va a hacer que secrete la aldosterona. Y el aumento de la aldosterona va a hacer que los riñones puedan retener más cloruro de sodio y agua, haciendo que el volumen pues sanguíneo aumente y pues con esto obviamente también aumente la presión arterial. Ok. Yo les voy a hablar ahora sobre las funciones de los glucocorticoides. Vamos a tener que el 95% de la actividad glucocorticoide va a depender de lo que es el del cortisol, perdón. El cortisol o la hidrocortisona van a ser los principales glucocorticoides, un 95%, y el 5% restante en una cantidad disminuida o menor va a ser la corticoesterona. Ok, estos glucocorticoides, todas las funciones que van a tener principalmente, estos van a ser los efectos que van a trascender, ya sea en los hidratos de carbono, en los lípidos o grasas, aminoácidos, proteínas y pues otros efectos importantes que van a producir. En los hidratos de carbono, el principal o la principal efecto va a ser una estimulación de la gluconogenia. La gluconogenia en un aspecto muy general, va a ser la formación de lo que son hidratos de carbono a partir de otras sustancias y esto a su vez va a ser de 6 hasta 10 veces más de lo normal. Y esto se debe a dos factores o dos efectos. Principalmente el primer efecto va a ser aumentar la enzima que que convierte lo que es los aminoácidos en glucosa en los hepatocitos.
Y la 2 es, el efecto 2 es movilizar los aminoácidos de los como lo hace el músculo, es de un proceso catabólico, liberar los aminoácidos a torrente sanguíneo para posteriormente llegar a hígado y producir o estimular lo que es la glucogenia. También otros efectos va a disminuir la producción de la glucosa e inhibir la utilización de la misma. Esto va a ser un efecto antiinsulínico, va a disminuir la utilización de glucosa y por lo tanto va a producir una glucemia en lo que es en el organismo de la persona, ¿no? Y pues estos efectos, tanto la disminución de la utilización como el aumento de la glucosa, de la glucemia, va a producir o va a tener un efecto importante en lo que es la diabetes suprarrenal. Esto va a ser una patología o un efecto importante de los funciones glucocorticoides en un aspecto desregulatorio. También va a haber un aumento de la utilización de ácidos grasos como una fuente de energía. En esta parte podemos observar que en el hígado los glucocorticoides van a tener un efecto importante en el aumento de glucogénesis, una disminución de la lipogénesis en tejido graso o en lípidos. Va a haber un aumento de la sensibilidad de la insulina, disminución de lipogénesis y aumento de lipólisis. Y lo que vamos a tener en los intestinos va a haber aparte de que va a haber una disminución de la absorción de grasas, también va a haber una disminución de calcio. En capilares vamos a tener el tejido vascular vamos a tener lo que son angiogénesis muscular y va a facilitar la angiogénesis. Y pues el músculo principalmente, en tejido muscular vamos a tener un aumento de un regular metabolismo de los hidratos de carbono. También un efecto importante en lo que es el tejido óseo, va a inhibir la función de lo que son células óseas y depósitos de colágeno en la matriz ósea. Mecanismos reguladores, la secreción de cortisol va a ser sometida de forma exclusiva al control de ACTH hipoficiaria. Y esta hormona, también llamada corticotropina o adrenocorticotropina, va a estimular asimismo la síntesis suprarrenal de andrógenos. Como podemos mostrar en esta imagen, el hipotálamo va, va a estimular a lo que es la adenopófisis por el vaso portal, va a liberar lo que es corticoliberina para posteriormente estimular la adenopófisis para que libere corticotropina. Este estimula corteza suprarrenal principalmente en lo que es eh, zona fascicular y esta va a liberar lo que es el cortisol. Este va a tener efectos tanto en la glucogenia, movilización de proteínas, movilización de grasas, estabilización de lisosomas y su liberación va a tener un efecto regulatorio tanto inhibir adenopófisis como hipotálamo y los efectos del cortisol también van a tener un mecanismo regulador que van a ser por mediante estrés van a excitar a lo que es el hipotálamo que para que posteriormente vaya a estimular o producir la función del cortisol. Y el ritmo circadiano va a ser secretado por la corticoliberina, ACTH y cortisol, y esto se eleva pues principalmente a las primeras horas de la mañana y se reducen a las últimas de la tarde. Estos mecanismos son importantes para nuestras regulaciones del sueño. Si nosotros alteramos o nuestro el ritmo circadiano, podemos tener una desregulación en las secretores de cortisol y adenocorticotropina. Andrógenos suprarrenales. Estos van a ser hormonas masculinas moderadamente activas que van a ser secretadas por la corteza suprarrenal, sobre todo durante la vida fetal. En los hombres no van a tener como un efecto muy extravagante debido a que la acción de la testosterona va a estar como por arriba de la acción de estos, pero de igual manera se va a encargar de los cambios físicos como el desarrollo de los órganos sexuales, el crecimiento del vello y el cambio o el engrosamiento de la voz. En las mujeres sí va a ser el principal andrógeno, pero de igual manera se va a encargar del desarrollo del vello púbico y el desarrollo del vello axilar. Ahora les voy a hablar sobre algunas anomalías de la secreción córtico suprarrenal. La primera va a ser la enfermedad de Addison. Esta enfermedad se debe a la incapacidad de la corteza suprarrenal para poder fabricar suficientes hormonas corticales.
Esta puede ser causada por una atrofia o lesión primaria en la corteza suprarrenal. También puede darse debido a una destrucción tuberculosa o por la invasión de algún tumor maligno. En algunos casos puede ser secundaria a un deterioro, perdón, de la función de la hipófisis, dado que la hipófisis no va a producir suficiente ACTH, entonces cuando la producción de la ACTH es demasiado baja, también el cortisol y la aldosterona van a disminuir y esto puede llegar a atrofiar a las glándulas suprarrenales. En esta enfermedad va a haber una deficiencia de mineralocorticoides, ya que la falta de la secreción de la aldosterona va a reducir la reabsorción del sodio por el túbulo renal y va a hacer que se pierdan grandes cantidades de agua y de iones de sodio y de cloruro por la orina, haciendo que pues haya un descenso en el volumen extracelular. Además de esto, puede haber hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis leve, ya que, pues, como mencioné, va a haber una ausencia de iones. Y como va a haber una reducción de líquido extracelular, pues también va a hacer que el volumen plasmático y el gasto cardíaco, así que también como la presión arterial, tengan un descenso y si no se trata a tiempo, la persona puede morir de 4 días a 2 semanas, como ya había mencionado anteriormente, después de que cese por completo la secreción de estos mineralocorticoides. También en esta enfermedad va a haber una deficiencia de glucocorticoides y la persona no va a poder mantener la glucemia normal entre comidas, ya que al no haber cortisol va a hacer que no se puedan sintetizar cantidades importantes de glucosa. Y esta misma falta del cortisol va a hacer que se reduzca la movilización de las proteínas y grasas de los tejidos, por lo cual pues no se van a poder llevar a cabo algunas otras funciones metabólicas que también son importantes. También esta misma falta de glucocorticoides va a volver más sensibles hacia distintos tipos de estrés, perdón, a las personas que pues padecen esta enfermedad. Y ya por último, tenemos que va a haber una pigmentación melánica. Esto es porque la melanina no se va a depositar de una manera como homogénea y se va a depositar por parches o por manchas, sobre todo en zonas de piel fina como las mucosas de los labios o en la piel de los pezones. El tratamiento para esta enfermedad va a ser, bueno, en general una persona que tenga esta enfermedad puede vivir varios años si se le administran como pequeñas porciones o pequeñas cantidades diarias de mineralocorticoides y glucocorticoides, pues dependiendo de lo que su médico crea lo adecuado. Sin embargo, si no recibe como el tratamiento adecuado a tiempo, puede fallecer en unos días o en unas semanas por un cuadro de shock circulatorio. Y por último, como podemos ver en la parte de abajo, va a haber o existe esto que se llama la crisis addisoniana, que esto es la necesidad crítica de glucocorticoides suplementarios y la debilidad grave asociada a periodos de estrés que pueden llegar a presentar las personas con esta enfermedad. Luego vamos a tener el síndrome de Cushing. Este síndrome va a ser una hipersecreción suprarrenal que puede tener como causa adenomas adenohipofisiarios secretores de grandes cantidades de ACTH, que a su vez van a causar hiperplasia suprarrenal y exceso de cortisol. O sea, perdón, como lo contrario de la enfermedad anterior. También puede causar, bueno, puede ser causado por anomalías del hipotálamo que van a ocasionar un aumento de liberación de hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, que provocan un estímulo exagerado igual de la secreción de la ACTH. También puede ser por secreción ectópica de ACTH, ya sea por un tumor y por adenomas de la corteza suprarrenal. Algo como muy característico de este síndrome es la acumulación de grasa en la parte inferior del cuerpo y en las zonas torácica y superior del abdomen, dando el aspecto como de búfalo. También está lo como muy conocido como la cara de luna llena, que esto es un edema
un edema facial, perdón, como podemos ver en las imágenes. De igual manera, puede causar acné y el exceso de crecimiento del vello, como podemos ver en estas imágenes de aquí. En aproximadamente el 80% de las personas que padecen de este síndrome también van a presentar hipertensión asociada a los efectos mineralocorticoides ligeros del cortisol. Debido a la falta de proteínas, va a haber una falta de síntesis proteica en los tejidos linfáticos, lo que va a llevar que el sistema inmune de la persona se esté suprimido, por lo cual van a ser como más susceptibles a contraer infecciones o pues a enfermarse más rápido. De igual manera, las fibras de colágeno del tejido subcutáneo se van a perder y se van a romper con más facilidad, causando estas estrías bastante grandes y profundas, como podemos ver aquí. El tratamiento de este síndrome va a depender de si la causa es, como mencioné, a un tumor suprarrenal, pues habría que extirparlo, pero si no, pues hay medicamentos que van a ayudar a bloquear esta secreción en exceso o hay también inhibidores de la secreción de la ACTH. Ya si de verdad después de intentar alguno de estos métodos no funciona, pues se tendría que recurrir a una suprarrenalectomía parcial o total, dependiendo pues el área donde se encuentre, bilateral, junto con la administración de esteroides, pues para poder como balancear o compensar la insuficiencia que ahora va a haber. Luego tenemos el síndrome de Cohn. Este síndrome va a ser una producción en exceso de aldosterona. Este se puede dar igual cuando hay un tumor en la zona glomerular o cuando la corteza suprarrenal hiperplásica va a secretar aldosterona va a secretar aldosterona en lugar de cortisol. Las consecuencias más importantes que este síndrome puede tener van a ser la hipopotasemia, la alcalosis metabólica leve, puede también haber un ligero aumento del volumen extracelular y del volumen sanguíneo, un incremento mínimo de la concentración plasmática de sodio y casi siempre va a haber hipertensión. También debido a lo anterior puede haber parálisis muscular inducida, como dije, por la hipopotasemia. El tratamiento de este síndrome pues va a ser la extirpación quirúrgica del tumor o del tejido suprarrenal si es que la causa es por una hiperplasia. Y si no, pues la otra opción va a ser recurrir, a un antagonista farmacológico para que, pues para regular esta secreción. Luego vamos a tener el síndrome adrenogenital. Este síndrome se va a caracterizar por una secreción en exceso de andrógenos y va a provocar efectos virilizantes muy intensos. Si afecta a una mujer, esta va a desarrollar características un poco más masculinas, va a tener crecimiento de la barba, voz un poco pues más grave de lo normal. Y si en la genética de esta persona, de esta paciente, está la calvicie, también puede llegar a presentarla. También va a tener vello corporal, donde normalmente se supone que las mujeres no debemos de tener o que no tenemos. Y puede llegar a ver el crecimiento del clítoris hasta llegar a parecerse al pene. Mm, También va a haber depósito de proteínas en la piel, sobre todo en lugares como en la espalda, que les van a hacer ver un aspecto un poco más masculino. Estos mismos efectos que mencioné se van a presentar cuando el paciente o la persona que padezca este síndrome sea un hombre prepuberal. Y va a acelerar mucho también el crecimiento de los órganos sexuales masculinos, como podemos ver en la imagen de aquí, que esta imagen es de un niño de 4 años apenas. Cuando este síndrome se da en los hombres adultos se va a disimular un poco más porque pues las características virilizantes normalmente ellos ya las tienen desarrolladas.
debido a la testosterona. Así que pues va a ser un poquito más difícil saber si existe o no este síndrome. Pero hay una prueba que es la eliminación de 17 cetoesteroides que son derivados de los andrógenos. La eliminación de este por la orina y se va a multiplicar entre 10 y 15 veces y este dato puede ayudarnos como a orientarnos para el diagnóstico de esta enfermedad. Y bueno, aquí están nuestras referencias bibliográficas y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.